capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Y doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 23. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. No dejen de alabar y de bendecir al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. A veces hemos escuchado prejuiciosamente cuando alguien atraviesa algún tipo de problema, de dificultad, escuchamos como que algo malo ha hecho y por esa razón le ha venido lo que le ha venido. Si se enferma, dice: algo has hecho. Si le va mal en las finanzas, de la misma manera. Es decir, hay como una especie de creencia de que dentro del camino del Señor no nos puede pasar nada. O sea, no podemos sufrir absolutamente ningún percance, ningún tipo de situación que nos ponga en riesgo o que amenace nuestra vida cristiana, nuestra vida física, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud. Bendito el nombre del Señor. Y bajo ese concepto, pues entonces se tiene un cristianismo no real, porque la verdad y la realidad es que sí nos pasan cosas. A todos nos pasan cosas. Tanto así que nosotros le consideramos como pruebas. Las situaciones difíciles, decimos: estoy atravesando una prueba muy difícil. Estoy atravesando una situación complicada, ¿no? Una prueba que me ha dado el Señor, dicen otros. Gloria a Dios. Pero eso se debe a que hay un cierto criterio de que a un cristiano pues no le puede pasar nada. Sin embargo, en las Escrituras vemos que era todo lo contrario. Pablo dice que él dejó a Trófimo enfermo en Mileto. O sea, Pablo, que imponía las manos y que oraba por los enfermos y se sanaban, dejó a este discípulo enfermo. Luego le escribió una carta a Timoteo diciéndole que ya no use de agua, sino que tome un poco de vino a causa de sus frecuentes, dice, enfermedades al estómago. O sea, Timoteo era una de las personas que sufría mucho de malestar estomacal. Parecía que ese era su problema de siempre. Y Pablo le aconseja, no le dice: ¿sabes qué, Timoteo? Ponte a orar, pídele a Dios. No, le dice: toma un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades del estómago. Bendito el nombre del Señor. Parece como que Pablo no tenía tanta fe, o Timoteo no era un hombre de fe, o algo por el estilo. Pero no, eran achaques, situaciones de las personas que cada uno tiene. Hay personas que sufren de diferentes males que no son gravosos en el sentido que puedan ser de muerte o que generen un peligro, sino que son malestares constantes.
que siempre te vienen. Hay personas que tienen ese tipo de situaciones. Y entonces se establece de que no debe suceder eso en la vida de un cristiano, porque los cristianos no deben estar enfermos, los cristianos no deben padecer hambre, los cristianos no deben estar nunca en congojas, ni en penas, ni en tristezas, etcétera, etcétera. Y eso se plantea. Yo creo que está mal planteado. Yo creo que se han ido a un extremo. Se ha enfocado como que es algo que no debe ser parte cotidiana de la vida de un creyente, y eso está mal enfocado. Aquí vemos una historia en este capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, capítulo 23 en adelante, donde se habla de que nuestro Señor con sus discípulos subieron a una barca, y estando en la barca el Señor se acostó a dormir en un cabezal de la barca que estaba en la parte de la popa, y se le llamaba así a una especie de como de saco de cuero que estaba lleno de harina y que era colocado en la parte de adelante para hacer una especie de contrapeso en aquella barca, porque las barcas no eran gigantes, eran barcas pequeñas, no tenían tanta dimensión. Entonces, como era todo a vela, había que hacer un contrapeso para que cuando el aire viniera no se volcara la barca, sino que mantuviera una estabilidad. Y en esa área donde estaba ese cuero así lleno de arena, de harina, entonces allí se acostó el Señor, cansado de predicar todo el día, de hablar a la gente. ¿Saben ustedes que predicar, hermano, es un agotamiento tremendo? Porque no es solamente el hecho de pasarse tiempo hablando continuamente, sino es la presión con la que uno batalla en el momento de la predicación. Gloria a Dios. En la predicación hay una batalla espiritual de las cuales uno siente, ¿no? Siente esa influencia, y uno con la palabra uno va enfocando y va predicando, pero uno se enfrenta a este tipo de presión contraria con la cual la palabra desbarata, y el Señor pues toma victoria sobre las personas, la salva, la sana, hace maravilla. Pero hay una situación aquí complicada. Entonces es como una persona que de repente te empieza a hacer un masaje en la cabeza, tú estás estresado, y ese estrés, esa influencia, ¿verdad?, esa carga se pasa a la persona que está masajeando, y es la que recibe toda esa carga, y luego siente que su cuerpo está pesado y todo. ¿Por qué? Porque hay una influencia negativa en las personas. Hay personas que vienen muy cargadas, hay personas que vienen bajo una influencia demoníaca alrededor de su vida. No es que están poseídos, pero tienen una influencia que está sobre ellos, y vienen con cóleras, vienen con rencores, vienen con malestares diversos, vienen sin ganas de venir, están enfocados en otras cosas, han pecado, han hecho cosas malas. Entonces, toda esa negatividad, toda esa influencia mala, camina con ellos, viene con ellos. Y usted ve, se sientan allí en las sillas del templo, y aparentemente pues no hay mayor situación, porque nosotros no podemos ver espiritualmente la carga que cada uno lleva. Pero hay personas que están muy cargadas, hay personas que son negativas, hay personas que son coléricas, hay personas que han venido de un pleito de su casa, han venido discutiendo, o en el camino han discutido con alguien, y están bajo esa influencia, ¿no? Están amargados, amargadas, están preocupados, están tensos, están temerosos. Hay una serie de influencias que están tomando, ¿verdad?, en su vida, sobre sus hombros. Hay una pesadez. Algunos vienen con un dolor en la cervical, sienten todo esto que está duro, porque están tensos. Entonces, todo eso no es solamente una cuestión física, sino que también
hay una cuestión de orden espiritual, hay una influencia, hermano. Por eso que cuando nosotros escuchamos la palabra y la palabra se va desarrollando, porque en un principio se siente la tensión, se siente allí ese peso, pero conforme va la palabra dándose, la palabra, hermano, es un martillo que quebranta la piedra en dos. La palabra de Dios corta, rompe cadenas, hace que toda carga desaparezca. Y en la medida que se va desarrollando la predicación y el entendimiento de la voluntad de Dios se hace presente, esas cargas empiezan a desaparecer. La persona empieza, su alma, a tranquilizarse, porque su alma está alterada. Entonces empieza a tranquilizarse, empieza a sentir un sosiego, una paz que viene de parte de Dios, porque la palabra de Dios va generando eso. Y entonces se va disipando toda esa situación adversa. Y cuando uno predica, uno percibe, uno siente esa carga, esa presión, y por eso es que el que termina después de predicar termina muy agotado, muy cansado. A veces busca una silla para sentarse porque hay un agotamiento, que se ha enfrentado a toda una oposición, a toda una negatividad, una influencia maligna que está en las personas, no está en el ambiente, está en las personas. Gloria a Dios. Entonces, nuestro Señor, Él estaba constantemente en esa lucha. Donde quiera que Él iba, Él siempre se enfrentaba a problemas de personas que estaban endemoniadas, gente que estaba sobrecargada, enemigos de Él que le hacían la vida imposible, que estaban detrás de Él buscando un error, buscando una mala palabra para inmediatamente señalarlo y apresarlo. Aparte de eso, problemas con sus discípulos, problemas también con otras personas. Entonces, el Señor estaba en una constante lucha y batalla contra las huestes del mal. Siempre estaba batallando. Por eso es que el Señor, cuando sube a la barca y se recuesta, Él se queda profundamente dormido por el cansancio físico que Él estaba llevando. Y de repente aparece una gran tempestad. No era una tempestad natural, normal, como siempre se veía en algunos casos. No, esta fue una gran tempestad. Una gran tempestad porque Pedro y Juan, que eran pescadores y que siempre tenían el dominio de la barca ante este tipo de circunstancias, se vieron en peligro. Ellos descubrieron de que ya la barca se iba a hundir y que no había forma, hermano, porque no es que estaban todos allí tranquilos. La barca estaba subiendo y bajando y estaba que se quería voltear, y la lluvia con fuerza y los relámpagos y los truenos, y era una lluvia, hermano, porque cuando hay una lluvia fuerte, usted no puede ver de aquí al ventilador, no puede ver. No es una lluvia como que cae acá, es una lluvia que usted puede ver a la otra cuadra. Pero cuando hay una lluvia fuerte, usted no puede ver al frente. No puede ver. Puede haber una persona allá y usted no la ve por la lluvia. La lluvia es tan intensa que cubre. Imagínense esa lluvia tan feroz cayendo sobre ellos y ellos corriendo de aquí para allá buscando jalar el cordón para que la vela pueda bajar y de esa manera equilibrar la nave. Y era una situación, hermano, complicadísima. Entonces, lo que yo trato de enfocar es de que las personas que dicen que un cristiano no puede padecer situaciones, que seguramente algo hizo, por eso te pasa lo que te pasa, o no puedes estar enfermo, no puedes tener de repente necesidad ese día, porque tú eres hijo de Dios, los hijos de Dios no tienen necesidad. Eso es falso. Ellos estaban en la barca, nuestro Señor estaba allí y tuvieron que enfrentar una feroz tormenta. Una tormenta que puso en peligro sus vidas, que generó pánico, generó temor a gente que eran especialistas en ese tipo de circunstancias. Porque eran pescadores, gente que llevaban muchos años enfrentando tormentas.
Pero en esta oportunidad la situación estaba muy complicada, muy complicada. Y la gente a veces no comprende, ¿no? La gente dice, yo no sé por qué me está pasando esto a mí, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué me sucede? Es que las tormentas vienen y tenemos que enfrentarlas. Y pasaremos una y enfrentaremos otra y será así hasta el día de nuestra muerte. No habrá un solo día en que no enfrentemos situaciones. Y habrán días donde las tormentas, los percances, los problemas serán más fuertes de lo que de repente tuvimos el día de ayer. Ayer tuvimos problemas, pero no fueron tan complicados. De repente hoy se desata una tormenta en tu vida, sea de orden familiar, sentimental, económico, de salud, de lo que sea. De situaciones muy graves. ¿Y dónde es que realmente entendemos que estamos ante una tormenta feroz? Cuando perdemos el control. Cuando perdemos el control de las cosas. Cuando perdemos el control de la situación. Y cuando perdemos el control aparece inmediatamente el temor. El temor es la consecuencia de ver de que ya nosotros no podemos controlar las circunstancias. Nosotros mientras tengamos control de las cosas, al menos seguiremos batallando, seguiremos enfrentando. Si tenemos esperanza de que esto se va a resolver haciendo esto o haciendo lo otro, o con la llegada de fulano, o con el pago que me van a hacer, o con tal medicina me voy a curar o me voy a aliviar, y que si yo hago aquí, si yo hago allá, esas esperanzas y esa confianza en esas cosas humanas todavía nos dan a nosotros cierta tranquilidad y cierto control. Todavía nos mantenemos allí. Estamos en la nave, estamos en la tormenta, pero todavía tenemos control. Pero cuando llegan noticias o aparecen situaciones que ya escapan a nuestro control, ahí nos desesperamos. Ahí es donde nos desesperamos. Ahí es donde nos damos cuenta de que nosotros no podemos resolver las cosas. Y déjenme decirle, habrá momentos en nuestra vida donde nosotros no podremos resolver los problemas. Y nos vamos a dar cuenta de ello. Cuando llegue ese momento, nos vamos a atemorizar. Porque ya no sabemos qué hacer, cómo resolver. Las cosas se han agravado, la situación se ha complicado tanto que ahora estoy en una disyuntiva, estoy amenazado, o está amenazada mi familia, o está amenazada mis propiedades, o están amenazadas, ¿verdad?, mi salud, o la salud de mi hijo, de mi esposa, de mi madre, de mi padre, de mi hermano, o hay peligro de tal cosa, de lo otro. Entonces, son cosas que van más allá de lo que nosotros podemos resolver. Y ahí donde entra el pánico, porque Pedro y Juan no despertaron al Señor cuando la tormenta apareció. Ellos lidiaron con la tormenta. Ellos esperaron salir de la tormenta y conducir la barca hacia fuera de la tormenta, pero no podían. La corriente de agua los arrastraba y el viento y la lluvia y lamentablemente el agua se metía dentro de la barca y no los dejaba tener dominio de esa nave. Ellos gritan desesperados, ellos se atemorizan y van donde el Señor y lo despiertan. Y si usted analiza, hermano, la manera en que le hablan al Señor es de una persona desesperada, porque dice, ¿no?, en el verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Como una especie de reclamo. ¿Qué pasa? Estamos a punto de morir, tú durmiendo. Cuando nosotros perdemos el control, aparece ese tipo de reacciones en nosotros. Es innato. Es nuestra naturaleza humana. Aparece. Cuando, por ejemplo, algo sale mal
Enfrentamos a la otra persona, que puede ser la esposa, el esposo, el hijo, el papá. Y lo enfrentamos, ¿no? Pero resuelve, haz algo, le decimos. Mujer, haz algo. Hombre, haz algo, dice. No dice que eres el hombre de la casa, resuelve. O sea, hay una actitud violenta, agresiva contra la persona, buscando que se calme la tempestad, que haya una palabra que diga: no te preocupes, esto se resuelve mañana o se resuelve hoy. Ya yo tengo todo solucionado, tranquila. O sea, eso es lo que quiere escuchar, que nuevamente se tome el control de las cosas. Pero cuando no hay eso, y el hombre dice: pero ¿qué cosa quieres que haga, pues, mujer? No puedo hacer nada. Entonces la mujer se pone peor, los hijos se ponen peor, o los padres. Cuando se pone en peligro el dinero, hay pérdida de dinero, y si nos alocamos, porque perdemos el control, vamos a tener grandes pérdidas. Entonces aflora nuestra naturaleza humana, aflora nuestras debilidades. Ahí donde se ve realmente el carácter cristiano, que la mayoría no puede, hermano, controlarlo. ¿Por qué? Porque hay un pánico, hay un temor, a causa de que no sabe cómo controlar la situación. Gloria a Dios. La amenaza es muy fuerte, el problema es demasiado grave, la situación es complicada. No es lo mismo que usted dice: siento un malestar dentro, tengo un problema físico, me voy al médico. El médico le dice: no se preocupe, tome usted esta medicina, tómela por 7 días, hágase estos análisis, le voy a tomar una placa y vamos a ver, tranquilo, no hay problema. Ese no hay problema, y esa situación misma de atención del médico que le dice: tome esto, con esto se va a pasar, con esto se va a aliviar, y si no se aliviara me llama, yo le voy a recetar otra cosa más fuerte. Entonces le genera cierta tranquilidad. Pero no es lo mismo cuando el médico le dice: ¿sabe qué, señora, no podemos hacer nada? Mire, vaya a su casa, disfrute con su familia, porque realmente ya no hay nada que hacer. Usted tiene una enfermedad de muerte, no podemos contrarrestarlo. Cuando una persona escucha eso, pues enseguida entra en pánico, porque sabe que se va a morir. El médico no le está contando un cuento, el médico sabe lo que le está diciendo, y lo que dice el médico es exacto. Claro, algunos médicos se equivocan, pero la mayoría, cuando enfoca una cosa, se cumple. Dicen 7 meses de vida, y 7 meses de vida tiene. A los 7 meses muere la persona, tal como el médico se lo dijo. Porque dentro de la medicina, hermano, hay una serie de sumatorias que hacen los médicos. Cuando un médico te ausculta, te revisa, te analiza, los médicos tienen una tabla de porcentajes que están ligadas con la cantidad, de repente, de leucocitos o cosas que salen en los análisis, más tu peso, más tu edad, más tu masa corporal, más la grasa de tu cuerpo. Todas esas cosas las suma el médico, tiene una tabla de valores, y te miden la barriga y dicen ya, y eso también entra en la sumatoria. Entonces, cuando el médico suma, los valores son exactos. Por eso es que el médico, cuando dice 7 meses, 7 meses es, porque los valores no fallan, las matemáticas no fallan, y en la medicina se emplea mucho la matemática. Entonces ellos hacen una sumatoria y dicen: acá hay una situación grave, acá hay una situación complicada, porque la suma de ese análisis que está haciendo el médico, comprobando los valores de los análisis que te han sacado de sangre, de orina, de heces, comprobando con tu peso, comprobando con tu pulso, con los latidos de tu corazón y una serie de cosas, el médico hace un balance exacto. Y entonces dice: usted tiene un problema, su problema es grave,
vamos a tratar de controlarlo. Ya cuando dice vamos a tratar, está diciendo de que la situación es complicada. Entra el temor. Porque si un médico le dice vamos a tratar de controlarlo, ¿no? Vamos a ver, ojalá que su cuerpo pueda responder al tratamiento. Y si no, vamos a tener que hacer otros procedimientos más fuertes, etc. Entonces, la persona, cuando escucha a un médico decir no podemos hacer nada, ya pues la persona sabe que no tiene remedio, que físicamente su salud ya tiene una enfermedad de muerte. Hay una enfermedad de muerte. Así que escuchar eso es perder el control. Es saber de que ya no hay esperanza. Y las personas se deprimen y entran en un pánico porque se van a morir. Y no saben qué hacer. Gloria a Dios. Entonces la familia trata de animarle. La familia busca otras alternativas, pero todos le dicen lo mismo. Hay un pánico. El pánico, el temor que tenían los discípulos era porque ellos veían la muerte. O sea, no era una cuestión de que Señor despierta, agárrate fuerte para pasar esto. No, no. Sálvanos que perecemos. Si ellos, que eran los especialistas en mirar la nave como pescadores, no podían, el Señor, nuestro Señor Jesús, hablando en términos humanos, que no era pescador, que nunca había manejado una lancha, ¿qué podía hacer? Gloria a Dios. Pero sin embargo, el Señor estaba allí. Aleluya. Y el Señor, hermano, es la alternativa real. Es la solución real. En Él no hay pierde, en Él no hay fallo. En Él no hay fuera de control. Él controla las cosas. Él pone en orden las cosas. Él tiene el poder para poner en orden tu salud, para poner en orden tu economía, para poner en orden tu familia, para poner en orden tu vida. Porque Él es el que tiene el control. Por eso Él se levanta y reprende al viento y a la mar, y ellos se calman. El viento y la mar cesan, desaparece la tormenta en ese momento, y las palabras que salen de los discípulos es: ¿y quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Es como decir: ¿quién es este que ha podido controlar aquello que es incontrolable? Es que el Señor tiene el control de todo. Y una de las palabras que creo ha sido siempre las palabras más frecuentes en los labios del Señor es: no temas. Siempre el Señor expresó, si usted analiza los evangelios, es una de las palabras más frecuentes que el Señor siempre le daba a los que estaban cerca de Él. No temáis, manada pequeña, a mi Padre os ha placido daros el reino. No temáis, no temáis. Siempre estaba con esa palabra: no temáis. Aleluya. Ustedes no tienen que temer, porque yo soy el que domino las cosas. Yo controlo las cosas. Yo controlo tu vida. Yo controlo tu familia. Yo controlo tu futuro. Yo controlo todo. Mis ojos están puestos en ti. Tú eres parte mía. Tú eres parte de mi redil. Tú eres lavado por mi sangre. Yo sacrifiqué mi vida por ti. Tú aceptaste mi palabra. Yo te tomo en mi mano y de nadie me podrá arrebatar de mi mano. Entonces, el Señor se muestra como el protector, el defensor, el que cuida, el que protege, el que está al tanto, el que nosotros tenemos que reconocer que puede solucionar cualquier situación. Pedro y Juan no podían, ni los demás podían resolver el problema de la tormenta, porque escapaba su fuerza, escapaba su capacidad. Era una tormenta como nunca en la vida habían visto. De repente apareció y comenzó a sacudir la barca y prácticamente la estaba queriendo voltear.
no les quedó más que gritar y decir: sálvanos que perecemos. Gloria a Dios. Ese grito, ese clamor, cuando el Señor despierta y ve la desesperación en sus discípulos, Él puede ver los ojos aterrorizados de ellos, puede ver también que ellos se sienten en peligro de muerte. Por eso que el Señor ni siquiera les responde. Cuando Él despierta y ve el pánico aterrorizando a sus discípulos, el Señor se levanta como una fiera contra la tormenta. Aleluya. Y entonces lanza la voz de autoridad: mar, detente, viento, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Y después le habla a sus discípulos: no temáis, hombres de poca fe. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué teméis? Lo dice acá. Gloria a Dios. Después que Él hace eso: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No tienen por qué temer. Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Nuestro Señor camina con nosotros. No quiere decir que no tendremos tormentas. No quiere decir que aun cuando caminemos con el Señor todo nos va a salir bien. Habrán cosas que nos saldrán mal. El Señor estaba empapado por la lluvia y la fuerza del mar que salpicaba sobre su cuerpo, tan igual como los demás discípulos. Todos se mojaron, todos estuvieron en una situación crítica. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor despertó, el Señor arregló las cosas. Amén. Gloria a Dios. Dios, amado hermano, es el Dios que no planificó la salvación como algo pequeño. La salvación fue planificada de una manera muy grande, de tal manera que la salvación abarca todo tipo de protección y de cuidado contra o a favor de nuestras personas. Gloria a Dios. Dios tiene control inmediato al clamor de sus hijos. Él dice: clama a mí, yo te responderé. Amén. Gloria a Mi Dios. respuesta será inmediata. La Biblia dice: acercaos confiadamente al trono de mi gracia y hallaréis oportuno socorro. O sea, hay una promesa, no una, sino muchas promesas de protección, de cuidado. Amén. Gloria a Dios. Y aún cuando Dios permitiera que viniera la muerte, el Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero el que mata el cuerpo, no le temáis, Aleluya. porque pasáis a mejor vida. Gloria a Dios. Entraremos a un reino celestial. Como nosotros no sabemos, no hemos visto el reino celestial, no tenemos una idea de cómo será, pues nosotros nos aferramos a este reino de acá, de esta tierra. Nos aferramos a este mundo porque no conocemos el otro. Pensamos que allá, no sé, hay una confusión en mi mente. No puedo ni siquiera darme una idea de cómo será. Entonces nos aferramos acá y no queremos morir y vemos la muerte como una situación terrible. Pero el Señor dice: si tú supieras a dónde vas a ir, si tú conocieras dónde yo te voy a poner, yo te aseguro que tú no querrías estar acá. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Puede que en algún momento un familiar haya muerto y tal vez en su corazón usted diría: ¿cómo quisiera que oren para que resucite? Y usted anhela que su padre, su hijo, su hermano que ha muerto resucite. Pero el que ha muerto y está en el cielo no quiere resucitar. Gloria a Dios. Él está feliz donde está. Él está viendo lo que ningún teólogo puede ver. Gloria a Dios. Él está conociendo lo que ningún teólogo acá en la tierra, por muy perito y experto que sea en la Biblia, puede entender. Él lo vive ahí. Y cuando el Señor dice: a mi Padre os ha placido daros el reino, si se mueren no se preocupen,
que a mi Padre os ha placido daros el reino, el Señor sabe lo que está diciendo. Si llegara a ese extremo de que el Señor tuviera que decir, bueno, a este me lo llevo ya. Hasta aquí llegaron sus días. Gloria a Dios. El Señor dice, no temas. No tienes por qué temer. ¿Por qué te preocupas? No dice la Escritura, no te preocupes por el mañana. Cada día trae su propio afán. Y Dios es el cuidador del mañana para nosotros. Gloria a Dios. La Biblia dice, nunca duerme el que te guarda. Amén. Gloria a Dios. Dando a entender que mientras tú estás profundamente dormido, el Señor está allí, vigilante de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y si por algo ves, tú vives en una casa del año 1800 y tú estás durmiendo y de repente esa construcción, por lo que ya está vieja, está polillada, están las vigas todas deterioradas y de repente, hermano, cede ante el peso, ante el tiempo y se te viene encima. Imagínate si no estuviera el Señor. Gloria a Dios. El Señor siempre nos va a liberar Amén. Gloria a Dios. de cualquier cosa. Es más, usted no tiene idea de las veces que el Señor le ha librado a usted de cosas terribles. Algún día cuando estemos en el cielo, nosotros llegaremos a conocer de tantos peligros que el Señor nos libró. Gloria a Dios. De repente usted iba por una calle y dice, uy, me olvidé, y se da la vuelta y allá en la esquina le estaban esperando. Pero cómo Dios cambia su curso, Gloria a Jesús. cómo Dios lo desvía. Y usted no sabe. Usted está molesto porque se olvidó, o porque su hijo olvidó las llaves, o porque el otro olvidó el documento y se molesta y se enoja, que cómo te has olvidado. Pero usted no sabe que Dios, que conoce todo, que conoce tu futuro, que sabe hacia dónde vas, Él dice, yo te voy a librar. Gloria a Dios. Y aunque usted castigue a su hijo porque de repente es un cabezón y no trajo lo que tenía que traer, el Señor dice, yo soy el que te estoy librando. Gloria a Jesús. Y usted ni cuenta se da. Es que usted no entiende que nuestro Señor controla todo. Controla lo más mínimo de su vida. Está al tanto de lo más mínimo, del más mínimo detalle de su vida, de su pensamiento, de su conocimiento. Él lo sabe todo, Él lo entiende todo. Gloria a Dios. Él sabe lo que usted está pasando, Él sabe cuáles son sus penas, sus sufrimientos. Si Dios no actúa, es porque Dios sabe que no puede actuar, que es necesario que usted aprenda a reconocer sus errores, enmendar sus errores, aprenda a tener conocimiento de que las cosas no son así. Gloria a Dios. No se trata de que el Señor te salve ya. Muchas veces el Señor no interviene de la manera que queremos, porque nosotros estamos cerrados en nuestro concepto. Y el Señor dice, tú tienes que aprender, te voy a enseñar. Gloria a Jesús. Por eso dice la Biblia, te voy a enseñar por el camino en que debes andar. No dice, te voy a sacar y te voy a poner en el camino. No, te voy a enseñar. Tú tienes que aprender a caminar en el camino. Gloria a Dios. Aleluya. En el camino que yo quiero. Yo te voy a enseñar. Y tú vas a tener que aprender. Te va a costar porque veo que tú eres una persona rebelde, orgullosa. Eres una persona que no entiende fácilmente. Pero yo te voy a enseñar. Gloria a Dios. Y vas a aprender. Cuando usted corrige a su niño, cuando usted corrige a su niña, usted sabe lo que está haciendo. Usted no es un padre loco ni una madre loca. Usted sabe por qué le está prohibiendo tal cosa. Usted sabe por qué le está limitando tal cosa. Aun cuando sus hijos son jóvenes, usted le limita ciertas cosas porque usted sabe. Él todavía no lo sabe. Ella, que es su hija adolescente, todavía no lo entiende. Porque en él, en ella, está todavía la inquietud. Ellos creen que es como ellos piensan, pero como usted es una persona madura,
Y usted es una persona que prevé el peligro y que sabe que hay peligro, usted limita. Ellos no lo entienden. Lloran, patalean, reniegan, se le enfrentan. Pero usted dice no, no y no. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando Dios le dice no a usted, usted patalea y reniega. Gloria a Jesús. Y Dios te dice, así como tu hijo no entiende, tú tampoco entiendes. Gloria a Jesús. Y yo te voy a enseñar el camino por donde debes andar. Aunque te cueste lágrimas, aunque padezcas, aunque sufras, aunque no lo entiendas, aunque digas que yo no soy realmente justo, aunque pienses que yo no me tardo, te estoy enseñando. Gloria a Dios. Aleluya. Porque yo tengo el control de todas las cosas. Aleluya. Yo controlo el universo, controlo las plantas, controlo todo. Ni una hoja de los árboles se mueve si no es por mi poder. Gloria a Dios. Yo lo sustento todo, dice el Señor. Gloria a Dios. Entonces, el Señor sabe lo que hace. Él es el que tiene el control de todo. Nosotros tenemos que aprender. Y cuando viene el miedo, alguna vez cuando usted ha sido niño o niña, o tal vez un niño suyo, pequeño, a veces ha tenido miedo y ha salido de su cuarto llorando, papá, tengo miedo. ¿Y qué ha hecho usted? Se ha puesto a temblar porque no, sí, tengo miedo. ¿Se ha puesto así? ¿Qué ha hecho usted como padre? Gloria a Dios. Hijito, no te preocupes, no hay nada ahí. No, sí, yo he visto. No. Ven, y lo llevo. No, ven. Y usted entra. Y el niño confía en usted. Gloria a Dios. Confía en usted. Usted es el hombre fuerte. Usted es la persona que sabe. Usted le va a proteger. El niño está protegido por usted. Usted lo tiene de la mano. Usted entra, usted prende la luz, usted revisa. Ya ves, no hay nada. No hay nada, hijito. De repente un gato, de repente esto. No te preocupes, no hay nada. Gloria a Dios. No te preocupes, yo me voy a quedar contigo hasta que te duermas. Y ahí se queda, ahí se acuesta usted hasta que se queda dormido, lo tapa, le da un beso y se va. Y el niño queda dormido hasta el día siguiente. Gloria a Dios. Estaba aterrorizado. Hasta que vino su padre o su madre. Hasta que le mostró que no había por qué temer. Gloria a Dios. Que cualquier cosa yo estoy aquí, hijo. Eso es lo que hace nuestro Señor. Gloria a Dios. Nosotros nos atemorizamos por las cosas de la vida. Tenemos temor de muchas cosas, tenemos muchas preocupaciones. A lo mejor usted ha venido esta noche aquí cargado de preocupaciones y diciendo cómo será, cómo resolveré, cómo podré hacer esto. Y está preocupado o preocupada porque usted está perdiendo el control de las cosas. Escapa ya su capacidad, su fuerza. Ya usted no puede dominar las circunstancias. Entonces usted está con la cabeza que le revienta porque no sabe cómo tiene que resolver mañana. Y se preocupa. Es como el niño que sale llorando del cuarto gritando, tengo miedo, tengo miedo. Pero el padre le protege, lo acaricia, lo carga, lo lleva, le muestra. No tienes por qué tener miedo. Yo estoy aquí contigo, tranquilo, acuéstate, yo voy a estar a tu lado. No tengas temor. Y el niño pierde el temor. Dios nos hace perder el temor a nosotros. Cuando nosotros confiamos en Él como nuestro Padre. Cuando entendemos que Él tiene el control de nuestra vida. Cuando sabemos que Él maneja las circunstancias. Porque Él es Dios. Y todo lo puede. Él mismo dice, nada es imposible para mí. No temas. Tampoco te preocupes porque tienes problemas. O porque tienes enfermedades. O porque te falta que comer. Mira las aves en los cielos, yo las alimento. Mira las flores, mi Padre las viste. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Gloria a Dios. No temáis. Ten fe. Confía. Porque tener fe es confiar. Y
¿Confiar en quién? En nuestro Dios, en nuestro Padre, en nuestro Señor. Aleluya. Él está allí. Gloria a Dios. Él sabe cuáles son tus limitaciones. Él sabe que tú eres débil. Él te conoce mejor que nadie. ¿Acaso cree que Dios ha pasado por alto quién tú eres? Usted conoce a sus hijos. Usted sabe quién es más rebelde que el otro. Usted sabe quién es el más llorón, el más temeroso. Usted lo sabe. Pero eso no significa que usted lo rechace. A esos que son complicados, a veces que tienen miedo, a esos más nos protege. Cuida a tu hermanito, quédate con tu hermanito. Ya vengo ahorita, voy a la cocina, no te se muevas de acá. Usted siempre está pendiente, usted ya sabe. Sabe quién es el más comelón, sabe quién es el más dormilón, sabe quién es el más flojo, sabe todo. Usted es el papá, la mamá, usted conoce a sus hijos. Usted sabe cómo tratar con cada uno. Dios te conoce, me conoce. Sabe cómo tratar con nosotros. Sabe de qué pie cojeamos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe cuáles son, hermano, nuestras situaciones limitadas. Él conoce cuando uno de sus hijos se desespera más rápido, se atemoriza, hace escándalo, llora, grita. Él lo sabe. Pero Él nos ama. Y su amor, que sobrepasa todo entendimiento, hace que te diga: no temas, porque yo estoy acá en la barca contigo. Gloria a Jesús. Mientras yo esté aquí no va a pasar nada. Aleluya. No tienes que tener temor a los fantasmas, ni a los demonios, ni a los virus, ni a las enfermedades, ni a la pobreza, ni a que el mar se ha retirado 1 kilómetro en Pimentel, ni a esto, ni a lo otro, ni a las lluvias que vendrán. No tengas temor. Aleluya. Porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Dios soluciona las cosas, entonces decimos: ¿y quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Como Dios resolvió el asunto. Y comenzamos a testificar y decimos: hermano, yo estaba atribulado, yo estaba así, yo estaba así. Pero Dios hizo un milagro. Y el Señor te mira y dice: pero si todos los días te lo decía, te lo reías. Gloria a Dios. Y estaba que llore, y llore, y llore, y llore. Y reclamo, 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 reclamo. Y te he dicho: confía en mí, tranquilo. Aleluya. Y cuando Dios hace lo que tiene que hacer y sabe hacer, entonces recién nos damos cuenta y decimos: qué Dios tan grande tengo. Gloria a Jesús. Cuando estamos en el problema no lo vemos grande. Cuando lo resuelve recién lo vemos grande. Pero Él siempre es grande. Gloria a Dios. En todo tiempo. Amén. Te ama. No importa cuáles tormentas vengan a tu vida. Gloria a Jesús. No importa cuáles sean, ni cómo sean. No importa cuán grandes sean. No importa si pierdes el control. El que tiene el control es el que va contigo en la barca. Aleluya. Y con Él nunca perecerás. Gloria a Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Tal vez hay tormentas en tu vida. A veces las tormentas son pequeñas, pero tú las haces grandes. Es como una persona que tiene un dolorcito en la pierna y ya no, dice: no puedo caminar. Y dice: un pequeño dolor. Pero el ser humano es así. Se deprime, se asusta. Es débil el ser humano. No temas a ninguna amenaza. No tienes por qué buscar brujos. No tienes por qué
estar buscando cosas cuando tienes a tu Señor allí. Tu Señor que te ama, que está a tu lado y que ha hecho muchos milagros en tu vida, y tú lo has dicho muchas veces: el Señor hizo esto, esto, otro, aquí y allá, y sin embargo sigues con el mismo temor, buscando soluciones que no son las correctas. Y el Señor dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? No temas. No temas más. La Biblia dice que todo obra para bien en los que confían en Dios. Tal vez haya alguien que diga: pastor, ore por mí, estoy pasando una tormenta. Gracias por esta palabra. Ore por mí, porque ahora entiendo que mi Señor es el que tiene el control. Quiero poner esa tormenta en sus manos. Quiero que Él se encargue de eso, que Él se encargue de mi enfermedad, que Él se encargue de mi familia, que Él se encargue de mi economía, que Él se encargue de mis cosas, que Él se encargue de mi salud, que Él se encargue de todo. De mi vida sentimental, de mis emociones, de mi trabajo, de mi negocio. Que Él se encargue. Yo soy su hijo. Yo soy su hija. Él me ama y me cuida, porque yo soy su hijo. Si hay alguien esta noche que diga: pastor, ore por mí, levanta tu mano y donde estás, haré una oración por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No importa cuál sea la tormenta. No es que estás en pecado porque hay una tormenta en tu vida. Y si no estuvieras, pídele perdón. Igual va a calmar la tormenta, igual. Hayas pecado o no, igual el Señor va a calmar la tormenta. Póngase de pie los que levantaron su mano, allí donde están. Voy a orar por ti. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Este es el momento donde tiene que actuar tu fe. Hombres de poca fe, dijo el Señor. Activa tu fe, tu confianza en el Señor. No salgas de aquí repitiendo otra vez esas frases negativas. Ay, ahora cómo será, y mañana como ya. Se supone que hoy estás confiando en el Señor. Ya no tienes por qué salir ya otra vez negativo. No, tienes que decir: gracias, Señor, que está en tus manos y tú sabrás lo que haces. Padre, mira estas vidas sinceras. Hoy se acercan a ti de todo corazón, porque todos en algún momento tenemos graves problemas y situaciones, Señor, que nos hacen sufrir, nos hacen llorar y nos dan temor y pánico. Pero esta noche tu palabra ha corrido, Señor, y ha llegado a cada corazón, especialmente en aquellos que se han puesto de pie. Que esta palabra, Señor, fortalezca la fe de ellos y que aprendan y sepan que tú eres el Señor de todos y que tienes el control de todo en esta vida. Que nosotros debemos aprender a confiar en ti, que tú eres el que maneja las cosas con exactitud. Fortalece la vida de cada uno de mis hermanos, aún aquellos que están en sintonía con nosotros a través de este Facebook. Señor, fortalécelos grandemente. Te pido que te glorifiques de una manera especial. Te pido que rompas cadenas. Te pido que desbarates las obras satánicas que infunden miedo,
que generan temor. Echo fuera todo poder satánico. Echo fuera todo espíritu de temor. Se rompan cadenas y ataduras. Sean libres y llenos de la gloria del Señor. Llénalos con tus glorias, con tu presencia. Santifícalo. Y si alguno hubiere pecado, perdónale, lávale con tu sangre y quita la tormenta de su vida. Sana a los enfermos. Toca esos cuerpos enfermos. Aquí hay personas enfermas, tócalas. Ahora mismo fluye tu poder sanador. Hay personas que están enfermas. Nuestra hermanita Juanita Paigo que está enferma. Señor, y muchos hermanos, hijos de hermanos, familiares de hermanos, parientes que están enfermos y que esto está creando, Señor, un déficit económico porque hay gastos de médicos, de medicamentos y hay desesperación. Te pido que en este momento, por el amor que tú le tienes a tus hijos, Señor, respondas a ese clamor de tu pueblo y toques esas vidas, esos familiares, esos parientes que están enfermos, tócalos, sánalos ahí donde se encuentran, Señor. Quita ese virus, quita ese tumor, desaparezca ese cáncer, desaparezca esa enfermedad, sean sanados. Corra tu palabra como fuego, llegue a cada hogar, llegue a cada persona y sean sanados. Aquellos que son familiares de tus hijos, tócalos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie toda la iglesia, levante sus manos y alabe al Señor. Dele gloria a Dios, dele gracias a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Vamos, déselo al Señor. El domingo tenemos nuestra escuela dominical, culto de jóvenes el sábado, ayuno en la mañana.